Estudio. San Juan capítulo 8, versículo 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta ahí nada más, hermanos. Vamos a orar un momento. Padre, que habitas en tu trono de gracia, a ti acudimos con confianza, porque sabemos que tú nos atiendes cuando venimos ante ti. Y hoy hemos adorado ya, Señor, con todo nuestro corazón, cánticos que expresan palabras de adoración a tu nombre, Señor, donde reconocemos que nada somos si tú no estás con nosotros. Así que este tiempo donde vamos a estar, Señor, meditando en tu palabra, seas tú, Señor, proveyendo las palabras y pensamientos para nuestra edificación, Señor. Que no sean palabras emanando de mi corazón, sino que sean palabras, Señor, que emanen de tu corazón a nuestra necesidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todos, Señor. Gracias por la bendición de tenernos reunidos en este lugar. Señor, ata todo espíritu contrario a la obediencia a tu palabra. Lo sometemos al señorío y poder de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia que se va para el cielo dice amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Quiero comenzar citando un pensamiento que dice lo siguiente: ninguna libertad es verdadera y ninguna alegría es real, a menos que se base en el temor del Señor y en una buena conciencia. En este día domingo quisiera darles el tema de este sermón, a lo cual le he titulado verdaderamente libres. ¿Puedes decir el tema conmigo? Verdaderamente libres. Amén. Así es que si usted, verdad, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del diablo, somos libres en Cristo Jesús. Si este es tu caso, usted puede celebrar la victoria que Cristo nos ha dado. Si Cristo nos ha hecho libre, verdaderamente la iglesia es libre para adorar, es libre para expresar palabras que reconozcan el señorío de Cristo a su nombre. Así es que verdaderamente libres. La semana pasada terminé hablando de que la iglesia de Cristo debía de tener una unión real y viva con Cristo, sin la cual no se puede producir los frutos esperados por el Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Y si no produce los frutos deseados, también la Biblia dice que ya el hacha también está puesta a la raíz del árbol que no da fruto. Pero hoy, en este día domingo, quiero compartir con ustedes que como discípulos de Cristo, al unirnos, al estar unidos con Cristo en una unión vital, se nos da el privilegio de ser libres en Él. ¿Cuántos dicen yo soy libre? Yo soy libre. Las cadenas del pecado se han sido rotas, o todavía andamos ahí en dos aguas. Si verdaderamente tenemos una unión con Cristo, las cadenas del pecado deberían de estar ya rotas. Hello. Amén. Ahora, para ser verdaderamente libre, lo que vamos a entender es, número uno, que tenemos que ser verdaderos discípulos. Y número dos, los verdaderos discípulos permanecen en las palabras del maestro. Y número tres, cuando el discípulo es verdadero y permanece en la palabra,
como resultado viene la verdadera libertad. Estas tres ideas quiero compartir con ustedes en este día. Número uno, tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo. Verdaderos discípulos de Cristo. Muchas personas pueden adjudicarse o decir que son seguidores de Cristo. Aló. Muchos pueden incluso decir que van para el cielo cuando mueran. Ese es el dicho de todo mundo, que al morir uno, todos van para el cielo. Hello. Otros pueden decir que sirven a Dios e incluso asisten a los servicios regulares religiosos. Es más, hay algunos que son dadivosos, generosos. Otros están en el servicio del ministerio, del liderazgo de la iglesia o de alguna iglesia, pero aún estar en la esclavitud del pecado, aún estar lejos del Señor. ¿Por qué usted llega a esta conclusión? Quizá me dirá. Y no es una idea o pensamiento mío, se lo dejo saber por si acaso usted pregunte por qué he llegado a esta conclusión. Porque muchos pueden decir son creyentes, porque es fácil decir soy cristiano, voy para el cielo, cargo una Biblia, tengo una corbata, me visto como cristiano, canto como cristiano, danzo como cristiano, levanto las manos como cristiano y digo que voy para el cielo, ofrendo, diezmo, colaboro como cristiano. Pero hay otras cosas, como mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de hablar, aquí y allá afuera, todos los días de mi vida. Y como dije, no es un pensamiento mío, porque de acuerdo a los versículos anteriores a nuestra lectura, la Biblia nos dice allí en capítulo 8 que Jesús está enseñando una lección a los que estaban ahí presentes. Ahí, amados hermanos, nos enseña Jesús en capítulo 8, su versículo 12 en adelante, dice: otra vez Jesús les habló diciendo. Jesús está enseñando su palabra, hermano, y la audiencia que estaba reunida en aquel lugar era una audiencia de diferentes personas con diferentes puntos de vista, al igual tal vez como los que estamos reunidos aquí hoy. Hello. Y en esta audiencia, amados hermanos, la Biblia enseña que algunos estaban ahí porque realmente estaban en el plan de Dios, que recibieran la palabra de Dios y creyeran en Jesucristo para que ellos fueran libertados de la condición en la cual la ley los tenía, de la condición la cual el pecado los tenía. Pero lamentablemente habían otros ahí, los cuales la Biblia los describe como los escribas y fariseos. Estaban ahí para ver cómo tentar a Jesús. Acuérdense que cuando comienza el capítulo 8, hermano, ellos traen una mujer adúltera y la Biblia dice que lo trajeron para ver cómo tentaban a Jesús y lo hacían caer en sus trampas. Tremendo, ¿verdad? Entonces esta gente estaba ahí a ver, ¿verdad? Cómo hacían, ¿verdad? Para hacerle una trampa. Estaban ahí de manera o de forma maliciosa, queriendo tentar al maestro.
Pero más adelante, cuando Jesús entra mucho más a fondo de lo que Él está tratando de enseñar, expresa palabras poderosas como que Él es la luz del mundo, como que Él es el enviado por el Padre Dios, como que Él es el libertador de las vidas. Y Él se adjudica un título, hermano, que Él se lo merece, porque se lo merece. Él dice: yo soy el Hijo de Dios. Amén. Entonces, al Él expresar estas palabras, esta misma gente, cuando Jesús le dice que Él es el libertador, cuando Jesús les habla de que el que cree en Él y permanece en las palabras que Él está hablando, verdaderamente va a ser libre, dice Jesús. Y esta gente responde y dice: nunca en nuestra vida hemos sido esclavos. ¿Cómo dices que vamos a ser libres? Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham y tenemos un padre en general de toda la nación, que es Dios. Aquí el detalle de lo cual le estoy hablando, hermano. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de que un verdadero discípulo es diferente de solamente decirlo. Aquí esta gente dice que es descendiente de Abraham. Aquí esta gente dice que son libres, que nunca habían sido esclavos y que tienen por padre a Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, amados hermanos, les habla algo muy importante, porque es muy fácil para ellos expresar que son gente de Dios. Es muy fácil para ellos decir que vienen de la descendencia de Abraham y que son gente de Dios, que tienen a Dios como Padre. Pero una de las cosas que me llama la atención son las acciones. Diga conmigo: sus acciones, su forma de ser, su forma de actuar, hermano. Y su conciencia decían otras cosas. Sus acciones y conciencia decían otras cosas. Porque si nos damos cuenta, en el mismo capítulo de San Juan 8, en el versículo 59, usted se va a dar cuenta de sus acciones de esta gente. Dice la palabra ahí, lea su Biblia, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Aquí nos damos cuenta que estas acciones demuestran que esta gente no tenían a Dios como Padre, pero lo que tenía lleno en el corazón era que ellos estaban llenos de odio. Ellos que estaban llenos de rencores, de celos. Y ojalá que nosotros que nos llamamos cristianos, ojalá que nosotros que nos decimos discípulos de Cristo, que vamos para el cielo, ojalá que nuestro corazón no esté lleno de odio, de rencores, de celos, de contiendas, de envidias. Ojalá que nuestro corazón esté realmente lleno de Dios, para que nuestro actuar sea como la gente que Dios quiere que seamos. Se fueron los amenes. Entonces es fácil llenarse la boca de que tenían a Dios como Padre, pero las acciones y la conciencia dejaban mucho que desear. No podemos nosotros pretender ser algo que no somos, porque no podemos engañar a Dios
ni tampoco engañarnos a nosotros mismos. La Biblia dice allí en Gálatas 6, 7 al 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El verdadero discípulo, hermano, no es apariencia. Así es que tengamos mucho cuidado nosotros de aparentar ser algo que no somos, porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermanos? Diga amén si está de acuerdo. Y si no, pues ya sé que no dijo amén. Hello. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que, como dice nuestra segunda parte de este sermón, permanece en la palabra del Señor. La Biblia dice, amados hermanos, ahí en el texto que leímos, nos refiere lo siguiente. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El verdadero discípulo permanece en lo que la palabra de Dios dice. Esa es la segunda parte. Entendimos ya, hermanos, que para ser verdaderamente libres tenemos que ser verdaderamente discípulos. O en este término que nosotros conocemos mucho, debemos de ser verdaderamente cristianos, no a medias tintas. No un pie por aquí, un pie por allá. No el domingo soy creyente, pero el lunes, martes y miércoles hago lo que se me pega la gana. Tenemos que decidir hoy: o servimos a Dios o servimos a Dios. Hello. O servimos a Dios o servimos a Dios. Hay gente que dice: hay dos caminos, hay dos opciones, hay dos destinos. Pero yo creo que la única opción que nosotros tenemos, los que ya nos hemos entregado a Cristo, hay una sola opción, hay un solo camino, hay un solo destino. Pues más le vale usted que esté en el correcto. La Biblia dice que hay dos caminos, sí, pero para nosotros los creyentes la única opción es Cristo, nada más. No le puedo ofrecer lo otro, pues que porque no me compete ofrecerle eso. Le ofrezco a Cristo para que sea verdaderamente hijo de Dios. Entonces el verdadero discípulo permanece en las palabras del Señor. Amén. Y algunas de las características que pensaba yo en esta mañana de un verdadero discípulo, descritas por las palabras del Señor. Número 1, tenemos abnegación. Diga conmigo: abnegación. Qué palabra más poderosa, hermanos. Y a muchos de nosotros en la mañana yo decía, voy a refrescar un poco, voy a repetir un poco lo que dije en la mañana. Hello. Hablando de abnegación, hermano. Nosotros somos seres racionales, somos seres inteligentes. Hello. ¿Alguien dice amén? Somos seres inteligentes. Tenemos libertad, hermano. Somos libres para hacer el bien o para hacer el mal. Pero los que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, entendemos que ya no vivimos para darnos la complacencia a nosotros mismos, sino vivimos para complacer a aquel que pagó el precio de nuestro rescate, el precio de nuestra libertad allá en la cruz del Calvario. Hello. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago para complacerme a mí, aleluya. No, hermano, lo hago para complacer. Lo hago en la fe,
¿Será que lo que estoy haciendo tiene que ver con la fe en el Hijo de Dios? ¿Será que lo que voy a hacer en esta semana tiene que ver con la fe en el Hijo de Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, está compaginado con la voluntad y la palabra del Señor? ¿O simplemente lo hago porque se me vienen ganas? Abnegación es hacer, hermano, es negarme a mí mismo, es negar mi voluntad, negar mis deseos para cumplir el propósito, la voluntad y el deseo de Dios en mi vida. Pero como dije en otros sermones atrás, un soberbio no puede entender que es abnegación. Por eso la segunda característica que veo en un verdadero cristiano en la palabra es una persona humilde, hermano. Porque una persona humilde puede someterse a la voluntad de alguien más. Hello. Y no estamos hablando de someter usted su voluntad de alguna persona como nosotros. No, hermano, estamos hablando de someter nuestra voluntad a la persona de Cristo. Pero un soberbio no entiende esto. Por eso la segunda característica en la Biblia para los creyentes, que sea humilde. Hello. No, pero es que yo soy de tal tierra, de tal lugar, de tal país. Es más, tengo ojos, ¿verdad? Ojos de tigre, dice el hermano. O tengo el cabello lacio, o el cabello, qué sé yo, ¿verdad? Crespo, o soy, ¿verdad? De Guatemala. Aleluya. Yo dije en algunas ocasiones, ¿a quién le importa de dónde es usted? Lo que importa es que haga la voluntad de aquel que nos ha comprado. Eso es lo que vale. Pero ahí nosotros, las personas, andamos peleando que yo soy más y que aquellos son menos. No, hermanos, hay que ser humildes. Dile al hermano que está a tu lado, hay que ser humildes. Dile. Sometámonos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y vivamos para Él, hermanos. Su palabra dice que seamos humildes. Su palabra dice que seamos gente de fe. Que seamos gente de fe. Porque sin fe, hermano, es imposible que un cristiano agrade a Dios. Amén. Si tenemos fe, vamos a tener certeza, vamos a tener convicción, hermanos. Si tenemos fe, vamos a tener estas cosas, que nada nos va a mover del amor de Cristo Jesús, que nada vale la pena en este mundo que lo que Dios nos ha dado, hermanos. Estoy en un tiempo, le decía a los hermanos en la mañana, en que tengo una oportunidad bien grande, bien grande, bien grande. Se ve bien grande, pero no sé si sea grande. Entonces, o es bendición o es tentación. Entonces hay que ver qué es. Y estamos orando en este mes de septiembre. Primeramente Dios, todo el mes de septiembre. Vamos a ver qué dice Dios. Porque no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que hagamos o quiere que haga. Ojalá que todos entendamos, hermano, a buscar a Dios antes de tomar una decisión en la vida. No importa la índole o lo grande que sea la decisión, pero en cada decisión que tomemos, ya sea esta pequeña, grande, mediana, en todas las decisiones es necesario que pongamos a Dios en nuestros asuntos. Entonces, si tenemos fe, certeza y convicción, nada nos va a mover, hermanos. Amén. Nada nos va a mover donde Dios nos ha plantado. Amén. No nos va a mover de su gracia, no nos va a mover de su voluntad, no nos va a mover de su cobertura, porque nada es importante sobre esta tierra. Nada.
es importante. No hay estatus económico, no hay estatus social, no hay ninguna cosa aquí sobre la tierra más importante. Pero me da lástima a mí muchos muchachos que una muchacha los saca del favor de Dios. Y no solamente muchachos, también hay viejos por ahí que una oferta del diablo, ya sabes, cayó de la gracia, ya no está en el Señor. Que Dios nos cuide, que Dios nos libre, porque no estamos exentos a eso. También podemos tener trampas y tentaciones, pero vive Jehová, hermano, que Él nos va a ayudar si somos humildes, si tenemos fe. Y la otra cosa que puedo encontrar en un verdadero creyente es la dependencia de Dios. Una persona que tiene fe, es humilde, aprende a depender de Dios. Diga conmigo, dependencia de Dios. Significa que dependemos de Dios. Pero es fácil decirlo, pero tan difícil de hacerlo. Porque cada vez que queremos hacer algo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablar con papá. ¿Qué piensa papá? ¿Qué piensa papá de lo que estoy pensando? ¿Qué usted piensa de lo que voy a hacer? Eso es depender de Dios. Amén. Y esta semana estamos una semana invitando a todas las familias a que vengan a hablar con papá. ¿Qué va a hacer usted, hermano, hermana? ¿Va a aceptar la invitación? Estamos en oración toda la semana a las 7 de la noche para las 8. Dependencia de Dios. Y la otra característica que viene a mente es la obediencia. Cuando se habla con Dios, Dios responde. Aló. Yo no sé si a usted le ha respondido, pero yo sigo creyendo en un Dios que responde, porque su palabra me dice que si clamamos a Él, Él nos responderá. Clama a mí y yo te responderé. Ora en esta semana y yo te responderé. Ahora la respuesta no siempre será: oh sí, mijo. También a veces el Señor te dice: oh no, hijito, todavía no. Pero algunos, en vez de adorarle, porque Dios sabe que el no es un bien para nosotros, en vez de alabarle y decirle: aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por decirle no a mi petición, porque tú eres perfecto y sabes qué es lo que me conviene, te adoro y te bendigo. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos la cara larga, empezamos a berrinchar, decimos nosotros, ¿verdad? A patalear. Parecemos aquellos niños que piden un dulce, un chocolate, ahí cuando usted está pagando y de pronto le dice que no. El escándalo que arma, papá. Pero cuando uno busca a Dios y Dios le dice que no, bueno, se somete a ese no, sigue obedeciendo la palabra. Entonces, las últimas dos cosas o características que he puesto en un verdadero discípulo que permanece en la palabra es: esto no puede faltar, hermano. Esto es el amor. Amén. El amor. ¿Cómo demostramos nosotros que somos verdaderos creyentes en la palabra del Señor? Por medio del amor. Jesús mismo nos enseñó y nos dijo que debemos de amar los unos con los otros, ¿sí o no? Pero no solamente a los que me caen bien. Ese hermano me cae mal porque ha hablado de mí. Estamos enemistados. Y aunque sea así, hermano, la Biblia dice que debemos de amarnos. Debemos de amar no solamente a los de nuestro círculo cercano, pero a toda la gente. Es difícil, porque el hombre natural dice: cuando alguien te hace algo malo,
Uno quiere salir y defender su causa. Me debes, hermano. Le voy a entablar una demanda. Dice la carne, pero el espíritu dice: cálmate. El amor, dice, cubrirá multitudes de pecados. Otra característica de alguien que permanece en la palabra es que tiene temor a Dios. Temor a Dios. Y por último, esta persona que es verdaderamente discípulo, permanece en la palabra, es alguien con conocimiento de la palabra de Dios. Y Jesús dice: conoceréis la verdad, y como resultado seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Como resultado de un verdadero discípulo que se ajusta a la palabra del Señor, es la verdadera libertad. No hay verdadera libertad, no hay verdadera felicidad, al menos que se base en el temor del Señor y de una limpia conciencia. Cuando hablamos de limpia conciencia, ¿oyó bien esto? No hay verdadera libertad si no hay una limpia conciencia. La santidad y la libertad deben ir a la par, por lo que nuestro llamado a la libertad es un llamado a la santidad. Cuando hay una limpia conciencia, hay esa confianza, hermano, en Dios. Hay libertad y hay felicidad, porque hay santidad. Porque sin santidad, que aunque nadie verá a Dios, tampoco va a haber felicidad en el corazón. ¿Sabe qué es lo previo a la felicidad? Es la santidad, hermanos. Pero lo que resulta conocer la verdad es la libertad de nuestras vidas de la esclavitud. Y ya no seremos esclavos del pecado, ya no seremos esclavos del mundo, ya no seremos esclavos del mal, pero libres en el Señor, libres para servirle, libres para amar a Dios, libres de la muerte eterna, libres de las cadenas, porque las cadenas han sido rotas. Hay libertad en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué es lo que más sucede con el que cree en Jesús y sus palabras? Según este texto, hay tres cosas. Aparte, pues, número uno, que seremos verdaderamente libres, ¿verdad? Pero hay dos cosas más. Número uno, que la persona, hermano, que cree en Cristo y su palabra, viene, número uno, a ser hijo de Dios. Oh, yo pensé que usted iba a decir, ¿verdad? Gloria sea a Dios y darle un aplauso a Dios, porque pues somos hijos de Dios, ¿verdad? Antes éramos hijos de aquel borracho. Antes éramos hijos de aquel mujeriego. Antes éramos hijos de aquel, ¿verdad? No sé cómo fue su papá, ¿verdad? A lo mejor fue el santo, ¿verdad? Permítame equivocarme. Antes éramos hijos de aquel tramposo, de aquel mentiroso, pero ahora somos hijos de Dios. Creo que por ahí sale esa canción, hermano. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy. ¿Dónde están los hijos de Dios? Ya no somos esclavos del pecado, ya no del mundo, ya no de sus prácticas. Ay, 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 ay. Pero oigo ahí, dijo el apóstol Pablo,
Y como a carnales os hablo, dijo el apóstol Pablo, no como a espirituales, porque tal parece que ustedes están queriendo volver a sus antiguas prácticas. Y hay muchos de los que estamos aquí, me consta que es el caso. Si hermanos quieren regresar a practicar lo que practicaban antes, pero que no, ya somos libres de esos vicios, que no, ya somos libres de esas prácticas. Ahora sí, está calando, ahora sí, agárrenlo. Que ya no somos esclavos del mundo, que ya no somos esclavos del pecado, que ya no somos esclavos de sus prácticas. ¿Por qué una vez más queremos volver hacia atrás? Si verdaderamente somos hijos de Dios, como dice la palabra del Señor. Jesús dijo en el versículo 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, ¿qué somos nosotros? ¿Somos esclavos o somos hijos? Somos hijos, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor. San Juan 1:12 nos refiere lo siguiente. San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, hablando de recibir a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre en ser nosotros llamados hijos de Dios. Dile al hermano que tienes al lado: compórtate como hijo. Dígale, no te comportes como esclavo. Entonces, lo que sucede cuando creemos en Jesús, en su palabra, es que venimos a ser hijos de Dios. Y número 2, es que estaremos en la casa del Padre. Porque el esclavo no se queda en la casa, pero el hijo sí se queda en la casa. ¿Cuántos quieren estar en la casa del Padre? En la casa de mi Padre hay muchos apartamentos, dice el Señor. No, a lo mejor su perspectiva son apartamentos, a lo mejor son residencias, a lo mejor son otras casitas. Hello. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: iré pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Termino con esta meditación, que se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial un aviador salió de su base a fin de atacar en determinado sitio. Ya lejos de la tierra notó que una rata roía las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, conocedor como era de la poca resistencia de las ratas a las alturas, el aviador toma la decisión de elevar su aparato hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Ahora, la moraleja es que así pasa con nosotros. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que estamos volando bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos, porque estallarán a causa de la altura. Si usted todavía es víctima de algún vicio del pasado
Elévese hoy hasta que sus vicios pierdan todo su poder, porque la libertad depende de la altura, o depende de las alturas. Si nosotros somos personas que estamos queriendo volver a nuestra antigua manera de ser, y eso lo he titulado hoy en la conclusión como vicios, significa que estamos volando bajo, muy bajo, muy bajo, que las ratas ahí todavía pueden respirar. Elévate en este tiempo a las alturas, para que las ratas del vicio no obstaculicen tu libertad en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te obstaculiza? ¿Qué es lo que te jala? ¿Qué es lo que te está atrayendo una vez más? Puede ser el deseo personal, el deseo al dinero, el deseo a las mujeres. Hello. ¿Qué es lo que nos atrae a las cosas que sabemos que no pertenecen a la fe y a los hijos de Dios? Medita hoy y seamos verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga.